Muy buenos días, estimados hermanos y amigos. Quiero saludarles a todos ustedes en esta hora en el nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo el Señor. Contento de poder una vez más dirigirme a ustedes con una reflexión de la palabra de Dios, haciéndolo desde el libro de Esther en esta oportunidad y tratando de encontrar quién es Jesús en el libro de Esther. Un libro polémico, un libro que de sus inicios algunos han cuestionado porque, entre otras cosas, no aparece la palabra Dios en este libro y porque algunos judíos piensan que quizás es como ofensivo para ellos el que al final se narre un día como de venganza y de sangre de parte de los judíos. Sin embargo, este libro forma parte también del canon bíblico y así lo reconocemos nosotros los cristianos. ¿Quién es Jesús en el libro de Esther? Sin hacer uso de la interpretación alegórica, nos cuesta un poco de trabajo descubrir a Jesús en este hermoso libro, haciendo uso de las alegorías que de todas maneras no es que sean uh, del todo descartadas, porque es un sistema de interpretación que, si bien es cierto, te presta para las exageraciones y para las especulaciones, también llevado a cabo de manera rigurosa puede mm, proveer jugosos dividendos para el intérprete bíblico. Jesús usó el método alegórico, Pablo también lo usó. Los judíos en general usaban este método para interpretar la palabra de Dios. Sin embargo, nosotros hoy en día defendemos el método gramático histórico o histórico gramatical, como quiera uno llamarle, basado en la interpretación literal de la palabra de Dios y, por supuesto, teniendo en cuenta las figuras de dicción, las figuras literarias, y sin olvidar el contexto histórico en el cual se desarrolló el texto bíblico. Haciendo uso de este último método, nos cuesta un poco de trabajo en descubrir, les digo, quién es Jesús en el libro de Esther. Sin embargo, fiel a esta digamos lo que, autolimitación que me he impuesto para buscar a Jesús en cada uno de los libros de la Biblia, no hacer uso de las alegorías. Yo diría que Jesús lo encontramos en todo el contexto del relato que allí se nos narra. El contexto de liberación, el contexto de redención. Algunos han hablado de las acciones particulares de Esther, como el interceder, como el ayunar, y lo han comparado con algunas acciones también de Jesucristo. Sin embargo, creo yo que no podemos afirmar que en Esther encontramos un tipo de Cristo. Pero, como digo, en el contexto general del relato, podemos descubrir una historia de redención, una historia de liberación, un pueblo que fue libertado por alguien que estuvo incluso dispuesto a entregar su propia vida, porque dijo, si perezco, que perezca. Bueno, Jesucristo entregó su vida, no solamente estuvo dispuesto, sino que la entregó para liberarnos a todos nosotros, para redimir a toda la humanidad. Ese es el contexto general que yo pudiera encontrar de este precioso libro de Esther. Algunos han visto aquí también una historia muy eh, ilustrativa de lo que hace el Señor con su iglesia y con el ser humano en particular, como la palabra de Dios, que la tipifican con la reina Esther, puede hallar cabida en el corazón del ser humano, que sería entonces el rey Asuero. Y aunque hay allí una carnalidad que hay que eliminar, que este es el malvado Amán, siempre vamos a contar con la presencia y la ayuda del Espíritu Santo. Y ya es una interpretación, como le digo, un tanto alegórica y sin ser pues descabellada,
Me parece que a Cristo lo encontramos en el contexto general de este hermoso libro. Alguien que estuvo dispuesto a entregar su vida para redimir, para liberar al pueblo. Ese fue Jesucristo el Señor. Sigamos estudiando, hermanos, amigos, la hermosa palabra de Dios, haciéndolo, como hemos estado hasta ahora, de un modo cristocéntrico. De Jesús hablan las Sagradas Escrituras. De Jesús habla el Antiguo Testamento. Gracia y paz, mis amados hermanos. Una feliz semana para todos ustedes en el nombre del Señor Jesús.